A los 18 años, mis padres me entregaron un billete de 20 reales arrugado y me dijeron, sin rodeos, que el futuro era de mi hermana, no de mí. No hubo vacilación, ni un suspiro de duda, solo una frase pronunciada bajo la lluvia. La voz de mi padre era aguda como una espada, y la mano de mi madre era fría como el metal de una puerta que se cerró detrás de mí, sellando mi destino. Me quedé allí empapado hasta los huesos, con una maleta a mis pies y la luz del porche parpadeando como una advertencia de que se me había acabado el tiempo allí. 5 años después, esa misma luz volvió a parpadear, pero esta vez yo estaba al otro lado de la mesa y era mi hermana quien rogaba por una oportunidad. Antes de contarte cómo llegó a su fin este ciclo, cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? Necesito saber que no soy el único al que le han dicho que no merecen un mañana. Nuestra casa en Bloomington olía a limones y aceite de motor, el aroma de la obsesión de mi madre por las apariencias y la rigidez de mi padre. Por fuera, éramos una familia normal y corriente. En el interior, una jerarquía silenciosa, con mi hermana Lila a la cabeza y yo, apretujados en las sombras, casi invisibles. Mi padre, Martín Avery, había dejado la enseñanza para dirigir un pequeño taller de reparación de automóviles. Para él, el sudor era la moneda que ganaba respeto. Mi madre, Lane, controlaba las finanzas familiares como controlaba sus emociones, en columnas impecables, sin margen de error. ¿Y Lila? Ella fue su milagro. Hermosa, elocuente, una futura relacionista pública con una sonrisa que puede iluminar una habitación. Todos los elogios en esos pasillos se inclinaban hacia ella, como si ella fuera el sol y el resto de nosotros meros planetas orbitando su luz. Desde el principio aprendí a dónde pertenecía, una silla plegable al final de la mesa del comedor, fría e inestable, fácil de guardar cuando ya no la necesitaba. Cuando Lila cumplió 16 años, compró un Honda usado con un lazo rojo en el volante. Y un certificado de regalo de librería. ¿Te gusta leer? No, dijo mi madre, como si esas palabras no ardieran. Me tragué mi orgullo y le agradecí, pero cuando llegó la carta con el sello azul de la universidad, por un momento creí que el guión podía cambiar. Había trabajado después de la escuela, dado clases particulares, reparado electrodomésticos viejos, todo para ahorrar hasta el último centavo. Mientras abría el sobre y leía «Felicidades», imaginé que finalmente me verían. Esa noche sostuve la carta como una bandera en la cocina y anuncié, obtuve una beca para el estado de Indiana. No es a tiempo completo, pero... Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. No podemos permitirnos 2 sueños, dijo secamente. Mi madre, organizando las facturas en el mostrador, añadió, el curso de Derecho de Lila ya es demasiado caro. Sea realista. ¿Realista? Repetí sintiendo el peso de la palabra como un puñetazo. Me suicidé por esto. Puedo pagar el resto. Fue entonces cuando mi padre dejó el periódico y su voz se convirtió en un cuchillo, entonces paga todo. Ya tienes 18 años, es hora de volar solo. El celular de Lila vibró. Miró la pantalla, sonrió y murmuró, casi para sí misma, está exagerando. Esa palabra, exagerar, fue la chispa que encendió años de silencio. Hasta ese momento me había tragado cada humillación, cada mirada en blanco. Pero esa noche dije lo que nunca me había atrevido a decir, ni siquiera me preguntaste qué quiero. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. La mano de mi madre tembló antes de sacar 20 reales de su bolso y ponerlos en mi palma. Sé independiente, dijo. Mi padre ya no me miró. Esa misma noche hice una maleta, algo de ropa, cuadernos, la carta de aceptación doblada en el bolsillo de mi chaqueta. Cuando salí, la lluvia ya caía fuerte. Lila estaba junto a la ventana, su reflejo borroso en el cristal. No saludó. Así empezó todo, con el clic de una puerta cerrándose y el trueno tragándose mi nombre. La primera noche sola, aprendí el peso del frío sobre el metal. El banco de la parada de autobús estaba embarrado y los 20 reales que llevaba en el bolsillo estaban húmedos e inútiles. Cada auto que pasaba me salpicaba, como si el mundo quisiera borrarme poco a poco. Se quedó mirando la carta de la universidad, las letras borrosas con el agua, todavía tratando de encontrar sentido. A medianoche las farolas zumbaban como si también ellas estuvieran frías. Me dije una y otra vez que encontraría la manera, un trabajo, un lugar para dormir, cualquier cosa. Pero la verdad es que ni siquiera había una dirección para completar en un formulario.
A la tercera noche, la fiebre quemó mi cuerpo. El aire atravesó mis pulmones como cuchillas. Recuerdo una voz masculina entre el chirrido de neumáticos. Oye, ¿estás bien? Era David Reed, un camionero de larga distancia con cabello gris y ojos amables, que se había detenido a tomar un café. Me dio su abrigo, llamó a una ambulancia y se quedó hasta que llegaron los paramédicos. Las luces del hospital eran tan blancas que dolía. Una enfermera me puso una pulsera en la muñeca, nombre, Scarlett Avery. Dirección, desconocida. Esa palabra, desconocida, duele más que la neumonía. Cuando me desperté, había un vaso de zumo de naranja y 20 reales debajo. El hombre te lo dejó, dijo la enfermera. Dijo que lo necesitas más que él. 2 días después salí débil, con un folleto del albergue Casa Refugio en mis manos. El lugar estaba entre una lavandería y una casa de empeño, con la pintura descascarada y el letrero parpadeando, pero dentro había calidez. Ruth Nolan, la mujer que lo dirigía, me miró como nadie lo había hecho en años, directamente a los ojos. Aquí tienes una cama, un candado y la oportunidad de empezar de nuevo. Eso es todo lo que pedimos, afirmó. Así que lavé pisos, doblé sábanas, fregué baños hasta que mis manos se agrietaron por todo el cloro. El trabajo dolía, pero era una prueba de que todavía existía. Las otras mujeres me llamaban la tranquila. Mantuve la cabeza gacha, recogí cupones de alimentos y folletos de empleo. Entonces una tarde Ruth pegó un trozo de papel en la pizarra. Se necesita ayuda, Lanchonete Álvarez, Rua 5 con Pineiros. Era un anuncio escrito a mano, de esos que nadie lee, pero lo vi y pensé, quizá aquí empiece todo. Al día siguiente fui allí con zapatos prestados. El restaurante olía a café quemado y tostadas, un lugar sin florituras ni mentiras. Detrás del mostrador, Álvarez, con las mangas arremangadas y mechones plateados en el cabello, me miró de arriba a abajo y notó mi abrigo de la tienda de segunda mano y la etiqueta del hospital aún visible en mi muñeca. ¿Ya has servido una mesa?, preguntó. No, respondí. Pero aprendo rápidamente. Me arrojó un delantal. Bien. Empieza a llenar las botellas de almíbar. Si puedes aguantar una semana, te pagaré. Esa noche, mientras limpiaba el mostrador y escuchaba la lluvia golpear la ventana, entendí algo: el silencio no es la derrota. A veces era solo el sonido de la reconstrucción. Los días en el restaurante de Álvarez eran una mezcla de grasa de tocino por la mañana y el silbido de la máquina de café por la noche. Me dolían los brazos, me ardían los pies, pero por primera vez el cansancio me supo a conquista. Era mío. Elena Álvarez no perdió el tiempo con las palabras. Si cometía un error, lo corregía sin mirar, lo olvidaste allí. Los clientes notaron los detalles. Su tono era duro, pero sus ojos mostraban un respeto mudo que creció cuando dejé de poner excusas y comencé a resolver cosas antes de que ella preguntara. Durante cada turno observé el ritmo del lugar, quién llegaba a qué hora, qué platos llegaban tarde, qué ingredientes se acababan primero. Incluso el caos tenía un patrón. En la segunda semana comencé a reorganizarme: saleros repuestos por sección, condimentos ordenados por fecha de entrega, facturas separadas por proveedor. Lo anoté todo en una libreta barata que guardaba en el bolsillo de mi delantal. Una mañana, un camión de reparto volvió a incumplir el plazo. Ben Carter, el conductor, salió cantando suavemente: lo siento, el tráfico estaba malo, mientras empujaba cajas por la puerta trasera. Ayudé a descargar: huevos aquí, harina allá, productos perecederos en el frente. Me miró por un momento y luego sonrió. Tú. Siempre organicé cosas como esta. Hace que sea más fácil encontrar todo más tarde, dije. Tienes talento para los sistemas, respondió. Fue el primer elogio que no pareció una limosna. Esa noche me quedé después del trabajo garabateando un cronograma de entrega más eficiente en servilletas, dibujando círculos y flechas que conectaban a los proveedores. Cuando Elena encontró el periódico a la mañana siguiente, lo estudió durante un largo momento. ¿Hiciste esto? Asentí, nervioso. Dobló la servilleta y la guardó en el bolsillo de su delantal. Sigue pensando así. El mundo opera en el caos. Son personas como tú las que mantienen las cosas en movimiento. Las semanas se convirtieron en meses. El restaurante se convirtió en una clase de logística viva.
Creé hojas de cálculo en la vieja computadora del refugio, mapeando los flujos de suministros, calculando rutas y optimizando horas. Cuando la camioneta de Ben se averió una tarde, reorganicé las entregas de la semana por teléfono. Todo llegó a tiempo. Me llamó GPS humano. Me reí, pero algo dentro de mí se movió. Quizás no estaba simplemente reconstruyendo mi vida. Quizás él la estaba proyectando. Cuando Everline Fratt tuvo una vacante para un empleado, Ben apareció con el anuncio en la mano. Esto se hizo por ti, dijo. Dudé. No contratarán a alguien sin un título. Inténtalo de todos modos, insistió. Entonces lo intenté. Imprimí un currículum de 2 páginas que todavía olía a café del restaurante. El director, Tom Whitaker, hizo preguntas sencillas: organización, comunicación, resolución de problemas. Respondí honestamente, sin adornos. Se recostó y me estudió. No tienes título, pero tienes instinto. Trabajamos con esto. Esa frase lo cambió todo. En Everline aprendí que era el control, el estado puro de un sistema. El mundo finalmente tenía estructura y pude leerlo. Al cabo de un año, fui yo quien reescribió estas estructuras, solucionando las ineficiencias que nadie más vio. Fue entonces cuando entendí, no necesitaba su mesa. Estaba construyendo una red completa. Fueron necesarios 5 años para transformar aquel cuaderno de notas en un imperio. Emerge Operations Group comenzó con un escritorio prestado en una oficina sin calefacción encima de una imprenta, solo yo y una computadora portátil de segunda mano. Cada factura, cada llamada, cada noche de insomnio era otro ladrillo en la pared entre quien era y en quien me convertí. A los 23, ese muro dominaba el horizonte de Seattle. Mi empresa enseñó a las pequeñas empresas cómo operar como gigantes: salarios justos, sistemas eficientes y cero potencial desperdiciado. Guardé algunos recordatorios enmarcados en la pared de mi oficina: el brazalete del hospital con una dirección desconocida y el billete arrugado de $20 que mi madre me había metido en la mano. Reliquias con el precio del olvido. Esa mañana, Maya, mi gerente de recursos humanos, apareció en la puerta con su tableta. Nuevo candidato a coordinador de operaciones, dijo. Sólida trayectoria, 3 años en logística de relaciones públicas. Hizo una pausa y frunció el ceño ante la pantalla. Nombre, Lila Avery. Por un segundo pensé que la iba a perder. Luego el aire se hizo más pesado, como si el pasado hubiera entrado en la habitación sin llamar. No miré hacia arriba. Solo dije, configúrelo para el martes. El martes llegó con una lluvia constante, suave y rítmica contra las ventanas. Llegué temprano, alineé los papeles sobre la mesa y miré el tablero de $20. La tinta se había desvanecido hasta convertirse en un fantasma verdoso, pero el recuerdo aún cortaba como una cuchilla. A las 9 en punto, Maya llamó una vez antes de abrir la puerta. Ella está aquí. Envía. El ruido de los tacones sobre el suelo pulido. El mismo paso confiado que alguna vez había envidiado mientras caminaba por el pasillo de Bloomington, bañada por la atención de nuestros padres. Cuando se abrió la puerta, entró Lila, serena, elegante, con el pelo recogido como lo hacía nuestra madre en sus recitales. Ella sonrió cortésmente. Buen día. Buenos días, respondí. Por favor, siéntate. Ella no me reconoció. Por supuesto que no. Para ella yo era un fantasma vestido de éxito, una armadura que el tiempo no podía traspasar. Maya hizo la presentación formal y el pasado comenzó a filtrarse en la habitación. Esta es la señora Scarlett Avery, fundadora y directora ejecutiva. El apellido cayó entre nosotros como una chispa. Lila parpadeó y un pequeño temblor recorrió sus dedos mientras ajustaba la carpeta. Avery, repitió en voz baja, sin estar segura de si debía conectar los puntos. Señalé la silla. Empecemos. Su currículum era impecable, al menos en papel. Habló de gestión de proyectos, coordinación de equipos, liderazgo bajo presión. Cada palabra fue ensayada, una máscara que probablemente había usado durante años. Escuché en silencio, dejando que los espacios entre frases se llenaran de tensión, hasta que ella empezó a moverse en su asiento. Finalmente le pregunté, cuénteme de algún momento en el que haya tenido que lidiar con un conflicto. Dudó. Bueno, en mi última empresa hubo una disputa entre empleados.
Tenía que garantizar la justicia, asegurarme de que todos recibieran lo que merecían. Me incliné hacia adelante con los codos sobre la mesa. Justicia, repetí en tono tranquilo y mesurado. Interesante palabra. ¿Qué significa ella para ti? Él encontró mi mirada, el primer destello de confusión en sus ojos. Significa darles a todos las mismas oportunidades. ¿A todos? Todo, lo confirmé. Habló rápidamente como si sintiera la trampa. Todo. La palabra quedó flotando en el aire, aguda e inestable. Luego sus ojos se dirigieron a la pared detrás de mí. Vi el momento exacto en que reconoció los marcos, la pulsera, el billete de 20. Vi cómo la comprensión se extendía por su rostro, el aire atrapado en su garganta, el color desapareciendo de sus mejillas, su voz quebrada. Escarlata. El sonido de mi nombre en sus labios se sintió extraño e íntimo. Me recosté en la silla. Estamos aquí para discutir tus calificaciones, dijo con calma. Por un segundo, ella no pudo hablar. Le temblaron las manos mientras cerraba la carpeta en su regazo. Yo no lo sabía. Pensé. ¿Que no había sobrevivido? Lo completé bajo. Sus ojos se llenaron. Dijeron que te habías ido. Quería hacerlo, lo corté con un pequeño movimiento de mi cabeza. Esto no se trata del pasado, señora Avery. Este es un ambiente profesional. Tragó con fuerza, tratando de recuperarse. Tú lo hiciste bien. Tú también, respondí en voz baja. Aprendió a parecer sincera. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por la lluvia susurrando contra el cristal. No era mi intención, comenzó, pero levanté la mano. No estoy enojado, dijo. La ira era un lujo que no podía permitirme. En su lugar construí algo. Sus lágrimas brotaron entonces, rápidas y silenciosas. Mamá y papá te extrañan. Se arrepienten de todo. La estudié por un momento, cada pieza de la antigua jerarquía pasó por mi mente, su auto adornado con cintas, mi silla plegable, sus aplausos, mi silencio. Ellos tomaron sus decisiones, dijo finalmente. Y tú también. Lila's voice dropped to a whisper. I didn't stop them. Should have stopped it. You didn't need it, he replied. That's what silence does. A dress is for comfort, but it is disguised complicity. She nodded slowly, the weight of years pressing down on her shoulders. Will you hire me? I looked at her resume, then at her. It depends, I said. Can you follow leadership that values justice over favoritism? I can try. Good, he replied. Because that shall we construir aquí, justicia. Cuando se fue, Maya volvió a entrar, vacilante. Entonces, ¿qué opinas? Miré por la ventana. La lluvia trazaba líneas plateadas sobre el cristal, como aquella noche de hace 5 años. Dale el puesto, dijo al fin. Maya parpadeó. Todo el mundo merece una oportunidad, murmuré, incluso aquellos que alguna vez te negaron la tuya. Esa noche, después de que la oficina se vació. Me paré junto a la ventana, observando las luces de la ciudad disolverse en la cortina de lluvia. En algún lugar, mi hermana caminaba hacia casa, probablemente reviviendo cada palabra intercambiada, tal vez dándose cuenta de que el perdón no siempre suena a absolución. A veces suena a límites. Pasé los dedos por el marco de la pared, donde el billete de $20, amarillento y frágil, descansaba bajo el cristal. Me dieron una puerta, pensé. Construí una puerta abierta. El teléfono vibró sobre la mesa, mi madre llamaba. Lo dejé sonar 1, 2 veces antes de silenciarlo. El sonido se disipó, reemplazado por el murmullo de la lluvia y el zumbido lejano de la ciudad. Por primera vez en años, el silencio no pareció un error. Peso como paz. A la mañana siguiente la luz del sol atravesó las nubes, convirtiendo las gotas de la ventana en prismas temblorosos. Por primera vez la ciudad pareció respirar conmigo, como si ella también finalmente hubiera soltado el aire que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Lila llegó temprano para su primer día, nerviosa, apretando una libreta contra su pecho en lugar del orgullo que antes la protegía. Cuando pasé junto a ella en el pasillo, se detuvo. Gracias por darme una oportunidad, dijo en voz baja. Asentí.
Ernie, respondí sin dureza. Se le escapó una sonrisa tímida, como si alguien redescubriera un idioma que alguna vez hablaba con fluidez. A lo largo del día la observé trabajar, silenciosa, meticulosa, insegura de sus pasos, pero intentándolo. Y algo dentro de mí que no era perdón simplemente se vino abajo. Una antigua solidez cedió, no con un estallido, sino con el silencio de una cadena que se rompe después de años de tensión. Cuando la oficina volvió a quedar vacía, me paré frente al escritorio, mirando los 3 objetos que habían dado forma a mi vida, la pulsera del hospital, los 20 y el logotipo de la empresa enmarcados entre ellos. Antes marcaban fracaso, lástima y supervivencia. Ahora estaban hablando de legado. Cogí el tablero con la nota y mi reflejo se fundió en el papel desgastado del cristal. Una dirección desconocida ya no me definía. Ahora tenía raíces, una empresa, un propósito. Lo guardé con cuidado, apagué las luces y susurré al vacío, la deuda está pagada. Totalmente. Ese fin de semana regresé a Bloomington por primera vez en 5 años. La ciudad parecía más pequeña, las calles más estrechas, pero la parada de autobús seguía ahí, el mismo banco abollado, la misma luz intermitente. Dejé un pequeño ramo sobre el asiento y al lado, el marco con los $20. Aquí me enterraron, murmuré, y aquí renací. El aire olía a asfalto mojado y a segundas oportunidades. Me quedé allí durante mucho tiempo sin esperar a nadie, solo escuchando la lluvia golpear el techo de metal. Ya no sonaba a crueldad. Cuando me di vuelta para marcharme, el amanecer se derramaba sobre la calle desierta, dorada y pálida. Porque todos merecen un futuro, incluso aquellos a quienes les dijeron que no tenían derecho a tenerlo. Si esta historia te llegó, por favor, compártela. Dime desde dónde estás escuchando. Usted no está solo.